Dice Miqueas capítulo 3, versículos 6 y 7. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Aleluya. Gracias, hermanos, los que estuvieron en pie, siempre pueden sentarse. Y en esta mañana, hermanos, vamos a hablar bajo el tema Cristianos marcando la diferencia. Cuando hablamos del profeta Miqueas, nos ubicamos en el tiempo o en el periodo también del profeta Isaías, de Oseas, eran contemporáneos. ¿Qué significa eso? Que tenía similitud en los mensajes, porque las situaciones en esos momentos eran parecidos, problemas parecidos. El nombre de Miqueas significa quién como Dios, o el que es como Jehová. Nosotros, por el Espíritu Santo, hermanos, Dios nos da semejanza al Señor. Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. El pecado borra la imagen de Dios en el hombre, la distorsiona, pero el Espíritu Santo nos vuelve a esa imagen parecida al Señor. Entonces, ¿quién como Dios? Se traduce el nombre de Miqueas. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos denunciaban el pecado, la corrupción, el descuido espiritual, las inmoralidades, la codicia. Y en el contexto de Miqueas, precisamente Miqueas condenaba el interés de los líderes. Se dirigía sobre todo a los líderes, porque negociaban, digámoslo así, negociaban la salvación. Negociaban el perdón de Dios. Dice el versículo 5, el que antecede a la porción que leímos, dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. El pueblo caminaba mal por los líderes, por los profetas, por los sacerdotes de aquellos tiempos. Dice que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Se habían vuelto los líderes materialistas. Al que le daba le decían: no, hombre, que Dios te bendiga, Dios te va a prosperar, Dios te va a poner en las alturas. Mira, al que no le daba le decían: condenado pecador, te vas al infierno. Ese era el panorama. Había mucho materialismo, mucha conveniencia. Los profetas le decían a la gente lo que querían oír. Les adulaban, en otras palabras, les adulaban el gusto. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 22, no lo vamos a leer todo porque el relato es bastante extenso, pero a grandes rasgos
ahí hay un ejemplo de lo falsos que eran los profetas en ese período. Había paz en Israel, había paz, no había guerra. Entonces, el rey de Israel le dijo a Josafat, mira, le dijo, se lo voy a abreviar, vayamos a Ramot, que así se llamaba la ciudad, Ramot de Galat. Esa ciudad es nuestra. Vayamos y peleemos por la ciudad. Y Dios les había dado paz en ese momento, pero ellos querían buscar conflicto. Qué terrible cuando el cristiano anda buscando pleito, donde no hay, anda buscando conflicto. Hay gente que si no está metida en un problema no está a gusto. Eso pasó en este tiempo. Entonces Josafat le dice al rey de Israel, mira, pero consultemos al Señor, consultemos a Jehová. ¿Qué dice Jehová de esto? Le dice por ahí el rey, sí, le dice, vamos a consultar. Y el rey reunió a los profetas, dice que como 400 hombres para consultarles que si iban a hacerle guerra a la otra ciudad, a Galad. Pero el rey quería que los profetas le dijeran, sí, anda a pelear y Dios te va a dar la victoria, porque él quería pleito. Y no solo era el pleito, sino que la codicia era destruir la ciudad y quitarle los tesoros. Era por codicia, era por ambición. Pero Dios quería tenerlos en paz. Entonces, los falsos profetas, digamos así, le dijeron, sube, rey, porque Jehová los entregará en tu mano. Sube, hombre, Dios te va a dar la victoria. Entonces Josafat tenía un poquito más de sabiduría y le dijo, mira, que no hay por aquí algún profeta de Jehová al que le consultemos. Y le dice el rey de Israel, que era Acab. Sí, le dijo, por ahí hay un varón, un profeta, pero yo lo aborrezco. Fíjese, pero yo lo aborrezco, lo odio, porque nunca me profetiza para bien, solo para mal. No, le dijo el Josafat, no, hombre, no digas eso. Le dijo, ¿cómo no? Le dijo, ya vas a ver, llamémoslo. Y llegó por ahí el profeta Micaías de ese tiempo, profeta. El profeta le siguió la corriente, sí, le dijo, anda a pelear. No, le dijeron, decinos la verdad. Bueno, si quieren la verdad yo les voy a decir. Dios ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas. Porque Dios no quería que fueran a pelear. Y dijo el rey, ya bien, lean ese capítulo, le van a hallar detalles muy interesantes. Ya ven, por eso no me gusta consultar con porque siempre me profetiza mal. Todos los 400 profetas que llamó le decían, anda, porque vas a vencer. Porque eso quería oír el rey. Porque él quería ir a pelear. Porque él quería ir a quitarle los tesoros a los de esa ciudad. Pero el profeta le dijo, al principio el profeta le siguió la corriente, por no complicarse, pero después le dijeron, no, decinos la verdad. Todos estos son unos mentirosos. Vas a andar después, le dijo, te vas a andar hasta escondiendo. No va a haber lugar en la tierra donde te vas a esconder, porque estos de Galat te van a pegar una que ni tu mamá te la ha dado. Y dicho y hecho. Entonces, hermanos, a grandes rasgos veamos el tipo de profetas, el tipo de líderes que habían en esa época. Entonces se habían vuelto materialistas, interesados, codiciosos, y este descuido trajo resultados, terribles resultados. La denuncia de Miqueas era para los líderes, porque los líderes, hermanos, tenemos más responsabilidad que las personas que no han conocido a Cristo. A los líderes se les demanda más. A las personas que conocen la palabra de Dios se les demanda más que a aquel
que no ha conocido a Cristo. Para el inconverso, digamos así, el Señor da otro mensaje, el mensaje de reconciliación. El mensaje es un mensaje diferente, porque el plan de Dios para los líderes es que sean ejemplo, es que estén firmes, es que confíen en Dios. Y al que no ha aceptado al Señor, está la invitación en la Biblia. Pero ¿cómo va a aceptar la gente, hermanos, si está viendo el gran desorden que hay en estos tiempos? Hoy ya no somos profetas, ya no, porque en aquellos tiempos acordémonos que no había Biblia. Nosotros ahora, hermanos, tenemos la palabra de Dios, pero siempre tenemos la responsabilidad, hermanos, de dar buen testimonio a las personas que no han conocido a Cristo, para que conozcan a Cristo, para que lleguen a la verdad de Dios. Nosotros no estamos en estos tiempos para decirle a alguien: mire, usted está en pecado, mire, usted se va a ir al infierno. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios, es la que habla hoy en estos tiempos. ¿Cuál fue el resultado de semejante descuido? Mire que Dios se enojó con estos líderes, se enojó. Dice el capítulo 6, el versículo 2. Oíd montes. Miqueas está mencionando lo que Dios dice. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. Acordémonos que este mensaje es bastante poético y usa mucho un lenguaje figurado, pero se está refiriendo, hermanos, a que todos oigan, hasta los montes, hasta las piedras. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Mire las consecuencias de ese descuido. Dios se enojó con esta gente. El enojo de Dios. Dice, y no dice solo enojo, dice el pleito de Jehová, Dios peleado con los líderes. No quisiéramos vernos en esa situación, hermanos, que Dios esté peleado con nosotros. No quisiéramos, hermanos, saber que hemos despertado la ira de Dios por el descuido. No quisiéramos, hermanos, una situación de esa, pero eso pasó con esta gente. Dios se enojó con ellos. Dios se enojó. Dios se puso en contra de ellos. En el capítulo 1, en el versículo 2 lo dice: oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Mire qué tremendo. Dios estaba enojado con ellos. Dios estaba en contra de ellos por el gran descuido, siendo conocedores, habiendo recibido la bendición de desempeñar un privilegio, y esta gente estaba completamente descuidada, y Dios estaba enojado, y Dios estaba peleado con ellos. Cuando alguien está peleado ni le habla, ¿verdad? Ni lo mira. Eso estaba. Estos líderes no recibían respuesta de parte de Dios. La oración de ellos no era respondida. Dios estaba callado. Dice en la porción que leímos, en el capítulo que leímos, el versículo 4, dice 3:4: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. A veces decimos: a ver, ¿por qué Dios no me contesta? Mejor preguntémosle al Señor: Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿A dónde? ¿En qué área de mi vida te estoy ofendiendo? ¿En qué área? Entonces clamaréis a Jehová y no responderá. Antes
esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. El silencio de Dios. Hay un canto que dice, cuando Dios guarda silencio es que está trabajando. Sí, así dice. Pero no siempre. A veces guarda silencio porque está enojado. Porque está airado. El Señor tiene ira con nosotros. Y por eso no nos contesta. No es que esté trabajando, está enojado. No, hombre, este es un gran descuidado. No, hombre, anda dando mal testimonio. Y siendo conocedor, porque estamos con la gente que conocía la palabra de Dios. Dios les estaba demandando porque ya eran conocedores. Fíjese que dice el Señor, la palabra del Señor dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que proceda al arrepentimiento. A la persona que no tiene a Cristo en el corazón, Dios no quiere ni que se muera. No vaya a ser un creyente que ligerito se muere, porque ya está en el plan de Dios, ya está en las manos de Dios. Y uno dice, ay, no, y tan bueno y se murió. ¿Y por qué este malvado no se muere? Porque Dios quiere que se arrepienta. Y no se arrepiente porque está viendo cosas feas en el pueblo de Dios. Se están viendo cosas feas. Entonces, el silencio de Dios no siempre es porque está trabajando. Muchas veces está enojado, hay que tener cuidado con eso. Y les dice, antes esconderá de vosotros su rostro. Qué feo es hablarle a alguien y que le voltee la cara a uno, ¿sí o no? Qué feo. Y eso estaba haciendo el Señor. Cuando oía el clamor de estos profetas, las quejas, el Señor volvía el rostro a otra parte. No quería saber nada de ellos. El domingo oímos en el mensaje que oímos el domingo, que por cierto, pues les agradezco a todos sus detalles de cariño, que los agradezco mucho. Ustedes escucharon una parte del mensaje que decía, haga resplandecer su rostro sobre ti. Y nos explicaron que eso significa la sonrisa de Dios en nosotros. Pero en este caso era lo contrario. El rostro del Señor no les estaba resplandeciendo. Antes bien, Él estaba escondiendo el rostro. Mire qué terrible, hermanos. Qué terrible. A veces decimos, de ver, a ver por qué Dios no me contesta. A saber por qué Dios... Hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Hay que pedir perdón. Si no porque a veces tenemos errores que ni nosotros nos damos cuenta. Pidámosle perdón a Dios, pidámosle misericordia. Entonces, llegó un momento en que estos profetas no tenían nada que decir, porque nada les salía. En el versículo 7 dice, y serán, la porción que leímos da a entender que a ellos no les iba a salir nada. Iban a profetizar y no les iba a salir nada. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, dice. No se va a saber quién era el que... voy a explicar esto. Hay mucho evangélico que consulta las ciencias ocultas. Hay mucho evangélico que practica el yerberismo, no sé cómo decirlo, la botánica, no sé. Entonces la gente ya no sabe si son que practican las magias ocultas o son creyentes, ya no se sabe, porque así hablan, ¿verdad? Ah, no, venga tal día y mire la luna y que no sé qué. Bueno, y decía, ¿este es creyente o qué? Entonces eso estaba pasando, ya no se sabía quién era el profeta de Dios y quién era el adivino, porque hablaban lenguaje parecido. Usaban las mismas palabras. Hay que tener cuidado, hermanos. Nosotros no andemos poniendo ruda atrás de la puerta. Nosotros no andemos haciendo cosas raras. No andemos llevando a los niños a los sobadores. ¿Qué es eso? Se los van a matar los muchachitos. Las embarazadas. Hay embarazadas ahora. De las casadas. De las casadas. Uy, las casadas. No vayan a que les soben la barriga, hombre. Eso es confundir el evangelio. Bueno, ¿somos evangélicos o no? Si vamos a estar en control, vamos a la clínica, vamos donde el doctor. La ciencia, lo que Dios permite, no andemos con esas cosas místicas.
¿Qué es eso? Entonces, por eso dice, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios. Oiga, qué grave, porque no hay respuesta de Dios. No hallaron qué decir. Hermanos, qué terrible cuando ya no hayamos qué decir. Qué terrible cuando nos dicen, hermano, lleve la oración y no hayamos qué decir. ¿Y yo qué digo en la oración? Hermano, predique un mensaje, pero ¿yo qué voy a decir si a mí no me sale nada? Hermano, denos un testimonio, pero ¿yo qué voy a decir si yo ya no tengo palabras? A veces no hallamos ni, es cierto, los nervios, es natural, yo estoy un poco nerviosa frente a ustedes, es natural. Pero no es normal, hermano, que no tengamos nada que expresar de las maravillas de Dios que cada día nos da la bendición del amanecer, la bendición de ver nuestra familia. ¿Cómo no vamos a tener una palabra de bendición para el pueblo? Claro que la tenemos, una palabra de bendición. A estos profetas les acabó todo, mire qué terrible. Se les cerraron los labios. Hermanos, no seamos creyentes, labios cerrados. Abramos nuestra boca, cantemos al Señor. Con estas mascarillas no se sabe quién canta y quién no, pero Dios sí lo escucha, aunque cante suave. Yo a veces cuando estoy cantando con la mascarilla, a ratito me estoy asfixiando, canto suave. Pero Dios sabe que estoy cantando para Él. Dios sabe que estoy alabando al Señor. Abra sus labios. Alabe a Dios. No se conforme que los hermanos que están acá ministrando son los que cantan. No, es el pueblo de Dios el que debe cantar y alabar al Señor. Que no se cierren nuestros labios, hermanos, como consecuencia de nuestros pecados. Ay, no es que quieren que yo diga la lectura bíblica, pero tampoco pensemos en una forma mecánica. Hermano, de lectura bíblica. Ah, sí, Salmo 100. No, hermano. Hagámoslo para el Señor. Hagámoslo de corazón. No seamos creyentes, labios cerrados. Qué bonito, labios cerrados para el Señor y la boca abierta para andar chambreando con los vecinos. ¿Qué es eso? Andar hablando lo que no es. No, hermanos. Entonces, la demanda era para la gente que conocía la palabra de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermanos, delante de Dios, de cuidarnos. En estos tiempos de decadencia espiritual, en estos tiempos de que se vive un evangelio light, un evangelio comodón. Yo hoy me doy cuenta que hay mucha práctica que antes pues no se hacía y se ve como normal la decadencia. Miqueas se pronunció contra esta decadencia en el pueblo. Pero ¿sabe qué? Pueden haber muchos problemas. Puede haber mucho desorden. Pueden haber muchas cosas que el diablo va ganando terreno. Aún en las iglesias va quitando las cosas bonitas. Ya la gente no quiere orar, la gente no se quiere poner de pie. Bueno, algunos viejitos porque nos duelen las rodillas, pero la gente joven, hermanos de pie, los jóvenes, hermanos de pie, y a veces, mejor nosotros los ancianos, a veces reaccionamos, yo cuando ando más o menos, me levanto, pero los jóvenes, pues, sí, mire, si venga a una reunión de exploradores, usted los va a ver estos muchachos brincando, y para el Señor no se quieren poner en pie, no quieren cantar, quieren aplaudir. Ay, no, que eso es anticuado. Hagámoslo para el Señor. Hagámoslo para el Señor. En estos tiempos, hermanos, al igual que Miqueas, el Señor necesita cristianos que marquen la diferencia. Miqueas comenzó a señalar todos los errores que estaban cometiendo, pero en el versículo 8, este hombre marca diferencia. Dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza,
para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Cristianos que marquen la diferencia en este tiempo. Un cristiano lleno del poder de Dios marca la diferencia. Si los demás le dicen, vamos al baile, vos, ¿y qué te van a decir? Marque la diferencia. Que mira que la muchacha allá, que no es cristiana, pero mira, pero está bonito, marque la diferencia. Digan no, pero si sos anticuado, todo lo, mira, yo conozco por allá, hasta un pastor, mira, no. Nosotros marquemos la diferencia, porque tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y del pueblo evangélico. No es que vamos a ser perfectos, es que vamos a ser legalistas. Hermanos, lo que Dios quiere es que no caigamos en situaciones vergonzosas. Qué terrible cuando el cristiano se anda escondiendo. Ay, voy con la fulana allí, pero allá viene la hermana, me meto en una tienda porque ando con una persona que no debo andar. Qué terrible. Alguien dijo, hay cristianos de la secreta que se andan escondiendo, ¿verdad? Que no los miren, que les hacen preguntas y les da vergüenza, y mejor contestan otra cosa. El cristiano que marca la diferencia, que está lleno del... Mire, Miqueas dijo, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios y de juicio. Está hablando de la sabiduría. Él tenía la sabiduría de Dios, cosa que los demás torpes habían perdido, pero él tenía sabiduría. Y dice, y de fuerza, tenía autoridad de Dios. Por eso les digo, marcó la diferencia en su tiempo. En este tiempo, hermanos, marquemos la diferencia. Vienen cosas peores, hermanos, peores que vamos a ver, pero nosotros marquemos la diferencia y no caigamos en situaciones vergonzosas. En el capítulo 2, en el versículo 7, dice, tú que te dices casa de Jacob, como quien dice, tú que te dices evangélico, tú que te dices miembro de las asambleas de Dios. Algo así es, una denuncia. Tú que te dices miembro de X iglesia, ¿se ha cortado el Espíritu de Jehová? Los mismos creyentes no creemos en las bendiciones de Dios, no creemos en el poder de Dios. Nos cuesta creer, dudamos muchas veces. ¿Son estas sus obras? Dice, ¿se ha cortado el Espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Mire, la bendición de caminar rectamente en los caminos del Señor. Si Dios está haciendo maravillas, el Señor le está diciendo, mira, tú que te dices casa de Jacob. Como les digo, es como decirme, tú que te dices evangélico, tú que conoces las obras de Dios, ¿estás pensando que el Espíritu de Dios se ha menguado? ¿Será que el Espíritu Santo que se derramó allá en el capítulo 1, lo que nos relata capítulo 1, versículo 8, ¿será que ya perdió su poder? ¿Será que ya no es un tema de actualidad? Eso les está diciendo. ¿No hace mis palabras bien al que camina rectamente? Si caminamos rectamente, si no nos metemos en situaciones vergonzosas, hermanos, estamos marcando la diferencia. Y vamos a gozar de las bendiciones de Dios, hermanos. Y vamos a ver maravillas. Esta gente había dejado de ver las bendiciones de Dios. Ellos mismos se habían metido en una coraza de incredulidad, en una coraza de codicia, en una coraza de ambición. Ellos solo veían sus propios intereses, lo que a mí me interesa. Hay que tener cuidado, hermano. A veces solo vemos el bien de nosotros, lo que a mí me conviene, lo que a mi familia le conviene. No vemos a los demás. Eso es peligroso, hermano. Eso es peligroso. No. Algunas veces la familia se sacrifica. Algunas veces a la familia hay que explicarle, mire, esto lo vamos a ceder esto para bendición de los demás. Hay que darle oportunidad a otros. Entonces,
Tengamos cuidado cuando queremos solo ser muy así. No, le dice el Señor. No caigan en situaciones vergonzosas. Cuando marcamos la diferencia, los cristianos que marcamos la diferencia, hermanos, difícilmente nos desaniman las adversidades. Vea lo que dice la segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 4. La iglesia de Tesalónica fue una iglesia muy sufrida, perseguida, mucha gente descuidada, pero vea cómo eran. Dice, bueno, vamos a leer el 3 para agarrar la intención de la palabra. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Los cristianos que marcamos la diferencia, hermanos, no nos desaniman las adversidades. La iglesia de Tesalónica padecía persecuciones, dice tribulaciones, pero ellos eran una iglesia que tenía paciencia. Paciencia, hermano. Que tenía fe. Por un disgusto a veces, hermanos, perdemos la fe y decimos, no, por eso ya no voy a la iglesia, por eso ya no creo, por eso no hago esto, por eso. Y empezamos a hablar un montón de cosas. Y empezamos a hablar de los hipócritas. Que la iglesia son unos hipócritas, que no sé cuándo. Hermanos, Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Mejor oremos por los, bueno, si es que hay hipócritas, no sé, yo no sé. Mejor oremos si sentimos que alguien ha sido hipócrita con nosotros. Oremos por esa persona. Y oremos por nosotros, para que nosotros no seamos hipócritas. Yo no quiero ser hipócrita. Y le pido al Señor que me ayude a no ser hipócrita, a no fingir. El pastor debe amar a toda la congregación, sin preferencias. Y debe amar hasta a los que no le aman. Sí, alguien me dijo, ¿se puede hacer eso? Claro que se puede. Si uno sabe bien cómo están los sentimientos de las personas, pero uno los ama a todos. Hace años vino acá una hermanita que, bueno, la había agarrado conmigo, ¿verdad? Yo sentía la versión, ¿verdad? Yo sentía, bueno, los comentarios, las hermanas me contaban, mira, hermana, dice esa, bueno, dale, bueno. Y yo veía la mirada de la hermana que me hacía que no era muy cordial la mirada, ¿verdad? Pero bueno, saludaba, hermana, ¿qué tal va? Entonces un día me invitó a comer a su casa, hermana, quiero que llegue a comer a la casa. Ah, sí, le digo, no, cómo no, con todo gusto. Bueno, por un momento me afligí, pero me consolé porque dice el Señor que tomarás cosas mortíferas y no te va a hacer daño. Bueno, a ver, bueno. Pero yo llegué donde la hermana. Y bueno, me comenzó a platicar unas situaciones personales de ella, comenzamos a platicar, hermana, de ahí me empezó a contar, a hacer preguntas de la obra, de cómo era. Y le comencé a explicar, hermana, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo no es igual a otro cuerpo. Una iglesia no se puede adaptar a otro patrón, porque ella quería que la iglesia se adaptara al patrón que ella venía acostumbrada. La iglesia tiene su propia historia. La iglesia tiene su propia personalidad. Ahora bien, sí tenemos debilidades y trabajamos en ellas para fortalecerlas, para superarnos. Pero no podemos encajar por muchas razones. Por razones históricas, por razones de nuestra cultura como cristianos, de lo que hemos aprendido, por razones económicas, por muchas razones. A veces no podemos encajar exactamente en el patrón. Entonces yo le comencé a la hermana a explicar esas cosas, porque ella sentía muchas diferencias.
Y decían, pero ¿por qué la pastora no hace esto? ¿Y por qué la pastora no hace qué? Es que iba a la iglesia, allá donde yo estaba. Es que, pero se le puede amar a esa gente, hermano, que es conflictiva. Vamos a eso. Que no nos desanimemos si alguien no nos quiere. Si alguien no nos desanimemos, tengamos paciencia, tengamos fe, acordémonos que esperamos a Cristo, y si Cristo viene y estamos por ahí todos peleados, todos encaprichados, es peligroso que nos quedemos. Acordémonos que nosotros en esta tierra vamos de paso, somos peregrinos, hermanos. Yo quiero leer este versículo con ustedes de la misma porción, del mismo libro que estamos leyendo, estamos estudiando el capítulo. Hay muchos temas, Miqueas tenía una infinidad de temas, pero sabrosos, hermano. Yo un poquitito he tocado en esta mañana. Nosotros somos peregrinos, hermanos. Este no es nuestro lugar. Vamos de paso. En el capítulo 2, en el versículo 10, mire lo que dice. El Señor le habla a un remanente que había quedado, un remanente fiel, porque siempre hay un remanente que permanece. Entonces le dice: levantaos y andad. Cuando nos desanimamos, como que nos estancamos, como que nos quedamos. Pero Él estaba animando a ese remanente que todavía se esforzaba. Levantaos y andad. Una frase que invita a la acción. Accionen. No se queden solo quejándose. No se queden solo renegando. Hay mucha gente, muchos cristianos que solo se quejan. Se queja, pero no hace nada. No acciona, se va estancando, se va quedando. Levantaos y andad. Vea qué hermoso esto. Porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. El Señor nos dice en esta mañana, hermanos, accionemos, levantémonos, caminemos, porque este no es nuestro lugar, porque no es este el lugar de reposo. Este no es nuestro lugar de reposo. Nuestro lugar de reposo está en la presencia de Dios. Le dice, porque está contaminado y corrompido grandemente. Qué bueno que cuando vamos a pasear un relax, está bien, pero no por eso deja este mundo de ser corrupto. No por eso deja de haber problemas en la obra de Dios. Pero este no es nuestro lugar de reposo. Nuestro lugar de reposo está en la presencia de Dios. Miqueas, a pesar de la turbulencia que vivía, él dijo: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Que podamos decir esto, hermano, pese a la contaminación, pese a la corrupción, pese al descuido espiritual que vemos en los alrededores, o a veces cerca, lastimosamente. Pero nosotros, hermanos, llenos del Espíritu de Dios, marcamos la diferencia. Y tenemos la fuerza y la autoridad para marchar y para seguir adelante, porque este no es nuestro lugar de reposo. No es. Nosotros vamos rumbo al cielo, hermanos. Y no es que nos querramos morir, pero tampoco vamos a ser eternos. O Cristo viene y entonces sí, estaremos en el verdadero reposo. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos a nuestro Salvador. Tenemos a nuestro Dios de nuestro lado.
Yo quiero decirle en esta mañana, Dios está contento con todos nosotros. Yo lo siento. Tenemos defectos, tenemos fallas, debilidades. Pero Dios nos ama y nos ayuda en nuestras debilidades. Porque no nos apartamos del Señor. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas, nos das fuerza, Señor, cada día para seguir adelante, Señor. Mira, Padre, no podemos negarlo, hay mucho descuido, mucho libertinaje, muchas cosas raras, Señor, pero que no mengue nuestra fe, que podamos velar, Señor, por nuestras familias, que podamos velar por nuestras iglesias, Señor, los hermanos que están en el Facebook, que intercedan por sus hermanos, por sus iglesias, mi Dios, para que podamos librarnos, mi Dios, de tanta corrupción, de tanto descuido, Señor, de tanta indiferencia. Gracias, Señor, porque estamos caminando, vamos seguros y sabemos que este no es nuestro lugar final, no. Nosotros vamos a tu presencia, mi Dios. Gracias, Señor, gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a los hermanos. Yo oro por los hermanos que están en línea. Padre, si hay alguna necesidad, hay enfermedad, hay escasez económica, Señor, en esta hora, Padre, ministra a esa madre de familia, Señor, Dios mío, que está preocupada por alguna necesidad en su hogar. Bendícela, Padre, bendícela, Señor. Danos paz, Señor. Bendice a tu iglesia. Danos paz, mi Dios. En medio de la tempestad, tomados de tu mano podemos tener paz, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, porque hay un remanente de fieles creyentes que marcamos la diferencia. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Padre. Espíritu Santo, gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, Señor, que podamos levantarnos y decir: yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ministra nuestro corazón. Límpianos de todo rencor. Límpianos de toda amargura, Señor. Dios mío, gracias, gracias. Oh, aleluya, Padre, aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Gracias por la bendición. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Oh, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, aleluya. Gracias. Oh, Señor. Oh, Señor. Dios mío. Ministra, Señor, esa familia que está afligida. Ministra, Señor, la salud en nuestros cuerpos, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Alabanza a tu nombre. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Dios les bendiga, hermano.